Bueno, muy buenos días, doctor Daniello y compañeros todos. Hoy les hablaremos sobre la mediación, lo cual nos habla sobre que es un proceso de resolución de conflictos entre dos o más personas, los cuales aquí interviene un mediador, lo cual en la mediación debe existir una persona llamada mediador, un tercero desinteresado, por lo cual tenemos tres características de esto, las cuales son ayudar a las personas involucradas en el conflicto, promover en la participación de la creación de alternativas de solución de conflictos para que haya un avance en esta mediación. Cambiar el concepto negativo hacia el positivo, es decir, cambiar el concepto de una persona con la otra para que para que los dos puedan estar de acuerdo en una sola decisión. Por ende, es muy importante la mediación, ya que la mediación es una técnica muy importante que se utiliza para resolver los conflictos. El objetivo es llegar a una decisión amistosa, así satisfaciendo sus necesidades de ambas partes con el objetivo de que no haya ninguna controversia entre las mismas. Por ende, es obvio que debe existir un mediador neutral, lo cual quien tomará el control para evitar posiciones agresivas. En el ámbito jurídico tenemos tres características, las cuales son la mediación ha sido un método para la ayuda en los tribunales, ya que evita acumulación de procesos. Son de, este método alternativo de solución de conflictos son de gran ayuda, ya que soluciona el retardo procesal y la acumulación de expedientes en los tribunales. Y como tercer punto tenemos que evita el colapso del sistema judicial, ya que hemos visto como muchos hemos enviado demandas y todo, pero hay bastantes las cuales no son atendidas como deberían ser por medio del COGEP. Por eso este método es mucho más viable para que la solución tenga un corto plazo y se termine mucho más pronto. Es así que tenemos también las características de la mediación, pues por ende, una de las características es interviene en una tercera persona desinteresada, procura corregir la relación entre las dos personas, las partes deciden con el mediador cómo llevar el proceso a cabo, cómo llevar el proceso. Es voluntaria y flexible, es confidencial, obviamente esta mediación, genera beneficios para ambas partes, genera comunicación entre las partes, ahorra a las partes tiempo, igualmente ahorra el dinero, porque nadie quiere alargarse e irse a un juicio mucho más largo para que gaste mucho más dinero. Es controlada por las partes y la decisión se dan por consenso, obviamente, por las dos partes. Existe buena fe del mediador hacia las partes y es un proceso administrativo de corto plazo. Es decir, es un proceso muy corto, es un proceso en el cual las dos partes van a quedar de acuerdo para que ya no haya más controversia entre las personas involucradas. Es así que tenemos las habilidades del mediador. Es muy importante saber esto porque ya que las habilidades del mediador es saber escuchar, ser buen oyente y hablante, obviamente brindar respuestas oportunas y coherentes. Estudia con anterioridad el conflicto y a cada una de las partes involucradas en el proceso. Obviamente, el mediador va a estudiar va a estudiar los conflictos entre las dos partes y va a tomar una decisión él, va a ver la parte más viable para que las dos personas se sientan seguras y se sientan mucho más arraigadas a la decisión del abogado, ya sea de la parte contraria o de la parte defendida, para tomar una buena decisión. Transmitir comunicación efectiva y entendible hacia los involucrados. Obviamente, la comunicación efectiva y entendible hacia los involucrados es muy buena, debe ser muy buena, ya que esto permite a que los involucrados, o sea, las dos partes, eh, tengan un acuerdo entre ellos para así no tener muchos más problemas, ya que si no es entendida, mejor se va a dar un problema mucho más grande. Demuestra la importancia de las tres demuestra la importancia que tienen las intervenciones e idas portadas por ambas partes. Obviamente, cada una de las partes va a tener su razón,
pero por medio del tercero desinteresado, que este va a ser el mediador, van a tomar una respuesta en sí. Presenta alternativas más importantes de manera que generan un acuerdo y resolución de conflictos. Obviamente el abogado de la parte contraria o el abogado de la parte defendida va a tomar, va a crear diversas opciones para que estas partes se queden de acuerdo. Es así que tenemos el proceso de la mediación. Es así que tenemos el proceso de la mediación, que tenemos como premediación, tenemos crear las acciones previas facilitando el acceso a la mediación. La presentación de ambas partes, tenemos se presenta el proceso y las normas a seguir en la mediación. Explicar el caso, ahí es cuando cada una de las partes explica el caso desde su punto de vista. Identificación del problema. La fase dedicada a la discusión entre ambas partes sobre el caso es, es decir, crear una discusión conjunta, es decir, que crean una discusión en la cual se relatan los hechos del caso y qué es lo que ha sucedido y cómo se va a poder resolver este caso. Tenemos como otro punto las posibles soluciones, las cuales son crear las soluciones y las evaluaciones de las mismas hasta llegar a una negociación conjunta. Y los acuerdos. Como en esta última fase tenemos los acuerdos, que es el cierre de la negociación y la suscripción del acuerdo. Es decir, las dos partes quedan de acuerdo en lo que se ha tratado en el juicio de mediación, lo cual los dos quedan satisfechos de la respuesta del mediador o de sus intereses. Como, como sabemos, nos hacemos una pregunta muy importante, la cual es cómo actúa el mediador ante un conflicto. Pues el mediador ante un conflicto debe reunir las partes del conflicto, obviamente, escuchar las distintas opiniones, facilitar el diálogo entre las dos personas, entre las dos partes y que generaron el conflicto y invita a buscar soluciones, obviamente, para que este conflicto sea solucionado. Tenemos así también, obviamente, como ya mencionamos, las fases de la mediación. Tenemos el proceso de mediación, el cual es la premediación, la cual es la fase previa a la mediación propiamente dicha en ella. Se crean las condiciones y facilitan el acceso a la mediación. Es así, también tenemos la mediación, la cual es la presentación de reglas del juego. Las partes son escuchadas, obviamente, para que cada uno tenga lo que tenga que decir al momento de la mediación. Deben aclarar, obviamente tienen que aclarar el problema y proponer soluciones. Las partes tienen que proponer soluciones para que así el mediador las escuche y así poder ver cuál está mejor, o las dos partes, ver cuál está mejor y cuál más le conviene a las dos partes. Y por ende también llegamos obviamente al acuerdo, que es llegar a un acuerdo entre las partes. Es la fase dedicada a definir con claridad la solución del conflicto. Estos deben ser equilibrados, deben ser para las dos partes, no debe ser ni más ni menos, las dos partes deben quedar igual para poder así que la mediación se lleve a cabo correctamente. Así como la mediación es un proceso por el cual es mucho más corto para que así el juicio no se pueda alargar más y las dos partes queden de acuerdo para que estas no haya más controversias en un futuro. También tenemos una diligencia para mejor proveer. Por ejemplo, si antes de la expedición del laudo, el tribunal o las partes estiman que se necesitan otras pruebas o cualquier otra diligencia para el esclarecimiento de los hechos, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que se practiquen señalando día y hora. Dicho esto, es decir, que esta diligencia es cuando el mediador ve que todavía falta por ahí un poco más para aclarar, para esclarecer las dudas de ambas partes. Podrán hacerlo señalando día y hora, presentando nuevas pruebas o nuevos hechos los cuales se suscitaron al momento de la controversia. También tenemos las características de la mediación, la cual es voluntaria, ya que las partes pueden acudir o no voluntariamente al proceso de mediación, o si no, pueden desistir de ello con sus motivos, obviamente. Es colaborativa, ya que las partes por las mismas escuchan las alternativas y pueden escoger las alternativas, escoger sus intereses, los cuales
les convenga a las dos partes. Es flexible, sí es flexible, ya que se adapta a las características y necesidades de las dos partes. Es imparcial, obviamente esto es imparcial, ya que el mediador eh, no impone alternativas ni soluciones, ni coloca a favor del otro, es decir, solo las partes se encargan de presentar sus intereses para que puedan estar de acuerdo las dos partes que están en controversia. Es confidencial, ya que cada una de las personas va a la audiencia de mediación y esto se mantiene en total privacidad por la sección de la mediación. Solamente se podrá violar esto cuando se haya cometido un delito. Y es de carácter personal, obviamente, porque cada una de las partes deben presentarse a la audiencia de mediación sin tener que designar a un representante. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Eh, bueno, como bien sabemos, en conclusión, la mediación es un método para que las dos partes puedan quedar de acuerdo con lo que están proponiendo sus defendidos. Obviamente, la mediación es un método mucho más fácil, mucho más rápido, si así se puede decir, no tiene mucho costo, ya que las dos partes se ponen de acuerdo para que no se alargue más un proceso. La mediación es un proceso por el cual todos están ligados a poder obtenerla sin obligación alguna. Ya sea la mediación se puede pedir al momento de la sentencia al momento de, o al momento de cuando está dictando sentencia y, y la mediación es un método mucho más fácil, mucho más práctico para que así las partes puedan llegar a un consenso.